los primeros intentos para la organización del sistema educativo nacional. Como todos sabemos, en el año de 1821 finaliza la independencia de nuestro país. Esto da inicio a imaginar una nueva nación. Las propuestas son variadas debido a los políticos involucrados en el movimiento independentista. Para la construcción de la nación, las ideas de la Ilustración influyeron bastante. Los criollos liberales estaban en contra del absolutismo español y los insurgentes mexicanos querían formar un sistema educativo que tuviera un carácter menos religioso. Este debate prevaleció y se intensificó en la lucha entre conservadores y liberales. Ambos bandos buscaban, entre otras cosas, mantener el control de las instituciones educativas. El primer ministerio que se encargó de la educación pública fue la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores, que además se encargaba de los negocios eclesiásticos y de justicia. El gobierno de Agustín de Iturbide, en 1822, intenta considerar el sistema educativo. El Estado quiere impulsar la educación, sin embargo, no cuenta con los recursos necesarios. Por ello, en 1842, el Estado encargó a la Compañía Lancasteriana el manejo de la Dirección de Instrucción Pública. El sistema lancasteriano. En 1822 se fundó una asociación con el fin de promover la educación primaria entre las clases pobres. Esto en honor de Joseph Lancaster, este personaje inglés, que a principios de este siglo popularizó una técnica pedagógica en donde los alumnos más avanzados le enseñaban a sus compañeros, y este se llevó a cabo durante el imperio de Agustín de Iturbide. Entre sus características importantes podemos encontrar que un solo maestro podía enseñar de 200 hasta 1000 alumnos, con los que se le bajaba el costo a la educación, y se le asignaban asignaturas que se impartían de acuerdo con los grupos que se tenían, en las cuales habían lectura, escritura, aritmética, doctrina cristiana. Los horarios eran mayormente en las escuelas de 8 a 12 o de 2 a 5 de la tarde. Se utilizaba un método mutuo, donde cada 10 niños tenían su monitor. De acuerdo con su horario, les enseñaban las lecciones de escritura, lectura y aritmética o doctrina cristiana. La idea clave del sistema lancasteriano fue que el niño debía ser constante y activo, y no se aburría porque siempre estaba aprendiendo algo nuevo del monitor en su pequeño grupo. Congresos pedagógicos de 1882 a 1910. Se llevaron a cabo 4 de estos congresos a lo largo de la década. Se hablaron temas de relevancia sobre la higiene, uniformidad, obligatoriedad de la educación, métodos de enseñanza y otros. Uno de estos congresos fue el Congreso Higiénico Pedagógico, que se realizó en la capital del país en 1882. Esta reunión fue muy importante porque mostró el interés del Estado y la sociedad ante la salud de los escolares y porque todas sus propuestas se llevaron a cabo. El segundo congreso es de intención pública, habla de la escuela gratuita y laica y de una unificación, ver reglamentos que iban a poner y el método de enseñanza. También uno de los congresos es el de las primarias, que son temas de maestros y la ocupación que tenían en la sociedad. Las escuelas normales rurales, originalmente planteadas como escuelas rurales regionales o centrales agrícolas, forman parte del principal proyecto de reforma educativa propiciado por los gobiernos posrevolucionarios en México, cuyo principio sigue siendo la socialización de la educación en el ámbito rural mexicano, así como propiciar la concientización y participación social de quienes se forman en estos planteles, que desde sus inicios adoptaron el esquema de la defensa de la educación pública como derecho popular y sobre todo como un derecho de los más pobres, empleando la educación como una herramienta fundamental para el entendimiento de la realidad social y la posibilidad de su transformación. Desde su primera instalación en 1922, las escuelas normales rurales no fueron ajenas a las condiciones sociales y económicas particulares de cada lugar, y pues los planes y programas de estudio fueron adecuados a la realidad, asumiendo un papel de compromiso y solidaridad con los más necesitados. El principal requisito para ingresar a estudiar en una rural
es no contar con los recursos suficientes como para aspirar a una educación en las universidades oficiales o estatales. En pocas palabras, ser pobre. Así, estas escuelas también se caracterizan por formar maestros rurales, con vocación de apoyo. Nacional, principios de junio de 1920. A poco tiempo, iniciado el gobierno interino de Adolfo de la Huerta, el coahuilense Miguel Alessio Robles fue utilizado como emisario ante Vasconcelos para conocer su disposición a colaborar. El acuerdo al que se llegó sería determinante para la historia de la educación del país en su conjunto y de la Universidad Nacional en particular. Vasconcelos asumió la rectoría de la Universidad Nacional a principios de junio de 1920. En realidad, la Universidad Nacional se había fundado en septiembre de 1910, en el marco de los festejos por el centenario de la independencia. Había desaparecido junto con la Secretaría de Instrucción de la que formaba parte. Lo que formalmente existía era un departamento universitario dependiente. Como era previsible, Vasconcelos no procedió como un funcionario del Poder Ejecutivo, sino como un rector pleno a cabalidad, como un líder auténtico de la comunidad académica. Consciente de la institución que recibía, inició su discurso de toma de posesión afirmando que llegaba con tristeza a este montón de ruinas, pero precisando que no se expresaba así con rencor. En efecto, Vasconcelos asumió el reto de convertir esa institución que se encontraba en pleno desastre en una que trabaje por el pueblo. Creación de la SEP. 3 de octubre de 1921. El proyecto de crear una Secretaría de Educación Pública Federal requería de una reforma constitucional. En tanto esto ocurría, asumió la rectoría de la Universidad Nacional el licenciado José Vasconcelos Calderón, quien se había revelado como uno de los más firmes partidarios de dar a la educación federal. Como rector de la Universidad Nacional y titular del departamento universitario, el licenciado Vasconcelos inició la formulación práctica del proyecto, emprendiendo diversas medidas con el objeto de reunir a los distintos niveles educativos. Depuró las direcciones de los planteles, inició el reparto de desayunos escolares y llevó a cabo su idea fundamental, que la nueva Secretaría de Educación Pública tuviera una estructura departamental. Los 3 departamentos fundamentales fueron el departamento escolar, en el cual se integraron todos los niveles educativos desde el jardín de infancia hasta la universidad. El departamento de bibliotecas, con el objetivo de garantizar materiales de lectura para apoyar la educación en todos los niveles. Y por último, el departamento de bellas artes, para que coordinaran las actividades artísticas complementarias de la educación. Más adelante se crearon otros departamentos para combatir problemas específicos, tales como la educación indígena y las campañas de alfabetización. La Casa del Pueblo. Lo que pretendía la educación rural era proporcionar a la población a través de la educación los elementos necesarios para su medio y actividades económicas locales, rebasar la pobreza económica, social y cultural. La educación obrera campesina daba un alto índice de analfabetismo, por lo que se consideró la educación de las niñas y los adultos, y por esto se ordenó la creación de escuelas para atenderlos. La educación de primeras letras fue la prioridad del gobierno, es decir, la que atendía la enseñanza de la escritura y la lectura. Fue una escuela creada en 1923 bajo el mandato de Vasconcelos. Los maestros que impartían clase eran llamados monitores, ya que las casas del pueblo se consideraban escuelas unitarias, por lo cual un solo maestro daba clase a todos los alumnos. Después de un tiempo, las casas del pueblo fueron llamadas escuelas rurales. Como resultado de la Revolución Mexicana, en 1923, durante el periodo de Álvaro Obregón, se crearon las misiones culturales por José Vasconcelos, cuyo fin era elevar la educación en las poblaciones analfabetas, en las zonas rurales más alejadas de los núcleos urbanos. Tenía su principal objetivo, que fue la capacitación de los maestros rurales. Escuela Rural Mexicana. Tras la Revolución,
mexicana había heredado del porfiriato a un gran número extremadamente de analfabetas. Este resultaba de las políticas educativas del gobierno de Díaz y de sus antecesores con el respecto de la instrucción pública. Los gobiernos de la Revolución se encargaron de llevar a cabo campañas para educar a obreros y campesinos como un medio para transformar la estructura social del país y promover el desarrollo de la nación, y así poder formularles a ellos mismos una buena clase trabajadora que sirviera de sostén al proyecto modernización mexicano, y todo lo cual tomó años y un gran esfuerzo para ser hecho realidad. A pesar de las buenas intenciones, los municipios fueron incapaces de afrontar las problemáticas de la educación, y ya por ahí del 1919 la educación pública resentía gravemente la falta de adecuada organización, ya que tan solo en el Distrito Federal quedaban abiertas 148 de las 344 escuelas existentes en el 1917. Se crearon 3 departamentos fundamentales. El primero, el departamento escolar, el cual se integró con todos los niveles educativos desde el jardín de niños hasta la infancia y la universidad. El segundo era el departamento de bibliotecas, con el objetivo de garantizar material de lectura para apoyar a la educación en todos los niveles. Y por último, el departamento de bellas artes, para coordinar las actividades artísticas y complementarias. En 1926 se crea la Escuela Central Agrícola para brindar capacitación a los hijos de los campesinos, pero fracasó por deficiencia de organización, dirección y la falta de alumnado. Tras su fracaso, fueron incorporadas las escuelas regionales campesinas, que funcionaron hasta el final del cardenismo. La educación socialista. La educación socialista se entendía como un conjunto de conocimientos y técnicas pedagógicas que promueven al niño y al joven a tener una concepción de vida y del mundo más racional. Es por esto que el artículo 3 decía: la educación será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo. La escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto nacional y exacto del universo y de la vida social. Esta reforma fue aprobada el 12 de octubre de 1934 por la Cámara de Diputados en el transcurso de la presidencia de Lázaro Cárdenas. Instituto Politécnico Nacional, conocido como Poli o Politécnico, es una institución de investigación y educación pública mexicana en los niveles medio superior, superior y posgrado. Fue fundada en la Ciudad de México en 1936, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, que fue un general de la Brigada del Ejército Constitucionalista. También este presidente destacó, entre otras acciones de gobierno, por la reforma agraria y la creación de los ejidos en el sector agropecuario mexicano. El ejido es un campo común de un pueblo que se labra y donde suelen unirse los ganados o establecerse las eras. Esta institución se creó siguiendo los ideales revolucionarios de reconstrucción, desarrollo industrial y económico. En la actualidad se posiciona como una de las mejores universidades del país. Milagro mexicano. 1940. México en esta etapa se caracterizó por un crecimiento económico veloz que lo llevó a convertirse en una nación industrializada y pujante. A este periodo también se le denomina como desarrollo estabilizado. Durante los 24 años que México vivió el milagro mexicano, tuvo un gran crecimiento social y económico, que se caracterizó por las aplicaciones de una serie de reformas económicas y sociales por parte del Estado para desarrollar el mercado interno y la industria. En este periodo se crean las instituciones políticas y sociales más importantes del país, como son el IMSS, una de las instituciones más importantes de México hasta el día de hoy. Movimiento feminista, 1953.
Un grupo de mujeres organizadas emprendían una larga y extenuante lucha por el reconocimiento de su ciudadanía. En 1923, Elvia Carrillo Puerto resulta electa como diputada en Yucatán, cargo que tiene que abandonar debido a varias amenazas de muerte. Nuevamente resulta electa en San Luis Potosí, pero el colegio electoral no reconoce su triunfo. No es hasta 1953 cuando las organizaciones feministas logran el derecho al voto y la igualdad de derechos constitucionales. Movimiento estudiantil, 1968. Durante el año de 1968, bajo el gobierno de Díaz Ordaz, un grupo de estudiantes de la UNAM se organiza para protestar en contra de la mala calidad en la educación. Meses más tarde, se le unen estudiantes de otras universidades, tanto públicas como privadas y de otros estados. El 2 de octubre se organiza la manifestación en la Plaza de las Tres Culturas, donde fueron reprimidos por un batallón del ejército mexicano, disparando contra ellos. No se tiene una cifra certera de los asesinatos de esa tarde. Movimiento contra el fraude electoral de 1988. Durante las elecciones de este año, se generó descontento entre las filas de los izquierdistas, ante la suposición de un fraude electoral que arrebató el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas, por lo que los grupos de simpatizantes se manifestaron contra el gobierno. Movimiento Zapatista, 1994. El 1 de enero de este año, en Chiapas, surge el Movimiento Zapatista, compuesto en su mayoría por indígenas y con principios marxistas. Surgió el mismo día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, cuando un grupo armado tomó varias cabeceras municipales de Chiapas. Los zapatistas emiten la Declaración de la Selva Lacandona, en la que se declaran en guerra y piden trabajo, tierra, salud, educación y más derechos básicos. Huelga de la UNAM. En 1999, la UNAM se aprueba el incremento en las cuotas de 20 centavos a 10 salarios mínimos para las preparatorias y 15 para las licenciaturas. El 20 de abril de este año inició la huelga de un grupo de estudiantes inconformes que permaneció por más de 9 meses. En noviembre de ese año renuncia Barnes, rector de la UNAM. 600 activistas fueron detenidos, la mayoría liberada en días siguientes. Crisis económicas. Crisis de 1954. Año de estancamiento económico y bajo crecimiento del Producto Interno Bruto. Fue un año en el cual el crecimiento del Producto Interno Bruto fue muy bajo, ya que solo creció un 0.3% y la inflación dentro de niveles razonables un 2%. El Gabinete Económico tuvo la idea de modificar la paridad del peso, es decir, su equivalencia, devaluar de 8.65 a 12.50 pesos, pensando que de esa manera se daría un tremendo impulso a la economía. Pero eso no fue lo que sucedió, ya que el valor de nuestra moneda se devaluó un 30.8%. La deuda externa decreció de manera exorbitante y, para variar, el precio de la gasolina se incrementó el 37.5%. Al menos, la inflación se pudo conservar dentro de límites razonables. Crisis de 1976. Gran devalúo del peso y crecimiento de la deuda del país. Fue consecuencia del estallamiento de un proceso que ya se venía incubando desde 1971, año en el cual se contrajo la economía nacional, registrándose un crecimiento del Producto Interno Bruto del 4.2%, siendo este el peor dato registrado desde 1959. El impacto hizo que se suspendieran las compras de mercancías mexicanas en el mercado yanqui, traduciéndose esto a la vez en que la actividad industrial cayera severamente, un 6.7%, además de quiebras y despidos masivos. Crisis petrolera de 1982. México descubre mina de oro negro. Sin embargo, fue imposible impedir la llegada de la mayor crisis económica del país. López Portillo, el régimen y la burguesía optaron por apostarle todo a la producción y exportación petrolera, la cual gozaba de un precio en el mercado mundial que aseguraba jugosas utilidades. Aunque la economía fue petrolizada, al depender de este medio el 80% de los ingresos del Estado. El barril mexicano de exportación
se vendía en promedio a $45, pero las condiciones favorables empezaron a cambiar en 1981. Los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en especial Arabia, incrementaron significativamente su producción, haciendo que los precios iniciaran una espiral descendente, que significó que el precio del barril pasara de los $36.83 en 1980 a los $32.97 dos años después. Para 1985, dicho precio se ubicaba en los $15. Para México, todo ese contexto se tradujo en lo que se conoció como la crisis petrolera de 1982. Este provocó una devaluación al pasar el dólar de 22 a 70 pesos mexicanos. El precio de los productos básicos se incrementaron en prácticamente un 100%. El kilo de tortilla pasó de 5.5 a 11 pesos mexicanos. El plan de 11 años fue propuesto por Jaime Torres Bodet en 1959, destinado sobre todo a la educación primaria. Tenía como meta abatir el rezago educativo y propiciar bases para futuras carreras profesionales. Se pretendía crear 4.000 plazas en aquel entonces, contar con infraestructura en todo el país y 5.000 millones de pesos aproximadamente. En 11 años de estudio, los alumnos estuviesen lo suficientemente preparados para la vida. Se crearon también institutos de capacitación en todo el país para formar maestros independientemente a las escuelas rurales ya existentes y las escuelas normales oficiales y particulares. Jaime Torres Bodet solicita al presidente Adolfo López Mateos se lleve a cabo este plan de acción en el país sin contar con los elementos necesarios para su desarrollo. En este tiempo se crean también los libros de texto gratuito. Se propician desayunos escolares y ropa para los niños, así como proyectos de apoyo para padres de familia, parecidos a los actuales, a fin de que los alumnos acudiesen a la escuela. El proyecto quedó en suspenso y es hasta el 2011 cuando se aprueba. Reformas educativas. 1970. Reforma educativa a nivel básico basada en nuevas instalaciones escolares. Esta reforma sirvió para la creación de nuevas instalaciones escolares, así como también la realización de nuevas leyes, sin dejar a un lado la renovación de libros de texto y el crecimiento del sistema educativo a nivel básico, basada en la teoría sociocultural, pues se pretendía implementar la enseñanza por competencia, promoviendo la modalidad social, el diálogo, la participación y consenso en las transformaciones educativas. Esta reforma tenía fundamentos en particular para el mejoramiento de la educación, ya que se basaban en los niños y en el nivel que pudieran llegar a obtener. 1971. Reforma educativa a nivel preescolar, no más castigos, basada en la teoría humanista. En esta ya no se tomaba en cuenta el castigo, y se enfocaban más en el diálogo y la manera libre de expresar. Se guiara a lograr el desarrollo de habilidades y aprendizajes, pero no solamente que sean de conceptos, sino mediante la elaboración y construcción de experiencias didácticas. De esta manera, se le permite al estudiante experimentar y reflexionar sobre una situación de la vida cotidiana. Para un beneficio social, este cambio sí favoreció a muchos hogares, por el hecho de que el país sí contaba con parte de población analfabeta. Reforma educativa a nivel básico, escuela para todos los niños. En este año se dio la desconcentración de la SEP y se abrió el programa Escuela para todos los niños. Esta reforma está basada en la teoría cognitiva. Se pretendía que la educación se guiara a lograr el desarrollo de habilidades y aprendizajes, pero no solamente que sean de conceptos, sino mediante la elaboración y construcción de experiencias didácticas. De esta manera, se le permite al estudiante experimentar y reflexionar sobre una situación de la vida cotidiana. Para un beneficio social, este cambio sí favoreció a muchos hogares, por el hecho de que el país sí contaba con parte de población analfabeta. 1981. Reforma educativa a nivel superior. Reforma a la educación normal o licenciatura, basada en la teoría cognitiva. Permite la creación de modelos de procesamiento de la información y aprendizaje estratégico,
creando aprendizajes determinados por conocimientos y experiencias previas. A su vez, crea alumnos procesados activos de la información. 1983. Reforma educativa a nivel básico basada en alumnos autónomos. En este año sucedió la revolución educativa y descentralización frustrada. Reforma basada en la teoría sociocultural. Esta permite a los alumnos ser autónomos y a su vez estar dentro de un grupo social donde comparten características en común: la edad, a través de la transmisión de funciones psicológicas y saberes. Esta reforma tiene para el sector educativo 3 propósitos principales: promover el desarrollo integral del individuo y de la sociedad del pueblo mexicano, ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades educativas, culturales, deportivas y de recreación, y mejorar la prestación de los servicios en estas áreas. 1992. Acuerdo Nacional para Modernización de la Escuela y Educación Básica. El 18 de mayo se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Escuela y Educación Básica. Se le conoce como el Acuerdo de las 3 Rs: reorganización, reformulación y revaloración, ya que estableció 3 grandes líneas de política con el propósito de impulsar una educación básica para todos en la República, de calidad y con equidad. 1993. Se hace vigente la reforma educativa que define la educación secundaria como obligatoria. 1994. Reforma educativa dirigida a la educación especial mediante la construcción del conocimiento, basada en la teoría psicogenética, permitiendo la explicación de la construcción de conocimiento mediante las acciones físicas y mentales del individuo. Esta reforma combate la discriminación a las personas con necesidades especiales, dándoles la oportunidad de desarrollarse como cualquier otro individuo dentro de una sociedad. 1999. Reforma educativa a nivel licenciatura basada en competencias de desarrollo profesional. Esta reforma pretende asociar la licenciatura con la universidad y la profesión, basándose en competencias de desarrollo profesional. De los resultados obtenidos es el cambio que se tomará. Está basada en la teoría cognitiva, pues se encuentran presentes los aprendizajes basados en competencias, donde el alumno es el sujeto activo procesador de información, a la vez que crean su propio concepto del aprendizaje obtenido. Crean un esquema para argumentar sus resultados.